Terráqueos, ¿qué pasa? Megalodones de la criptosfera y artificieros de la constelación cripto. Bienvenidos al criptoespacio profundo, donde cada movimiento cuenta y la batalla cripto nunca para. Ayer Bitcoin luchó fuerte, intentando romper los $116.000, pero fue rechazado con fuerza justo cuando los empleos en Estados Unidos sorprenden. Y las apuestas por recortes de la Fed superan el 75%. Esto no es casualidad, sino una señal clara de que se viene una batalla decisiva. Mientras tanto, el Reino Unido abre la puerta a los ETN criptográficos para inversores minoristas, acelerando la acumulación silenciosa. Pero cuidado, Genius establece nuevas reglas para las monedas estables, manteniendo en secreto quiénes serán los emisores extranjeros. Y para no dejar nada al azar, los demócratas presionan fuerte sobre los conflictos de monedas estables ligados a Trump, marcando territorio en esta guerra financiera global, así que prepárense. Bitcoin y los empleos en Estados Unidos. Guerreros del mercado, esto va a sonar afuera de lo normal, pero cuando lo escuches, entenderás. Bitcoin se rechazó con fuerza en los $116.000, justo cuando los datos de empleos en Estados Unidos muestran un sólido crecimiento. Por lo tanto, mientras las apuestas por recortes de tipos de la Fed superan ya el 75%, el criptoespacio profundo está en alerta máxima. Déjame contarte por qué esta zona técnica podría desatar fuego institucional. Este rechazo no es casualidad, sino una trampa de osos que limpia el campo para la acumulación ninja. Así que cada vela aquí importa, porque primero define el soporte. Luego observa cómo las ballenas se mueven en silencio. Este escenario confirma que la guerra cripto sigue en marcha, con el mercado decidiendo si toma impulso o retrocede para consolidar. Por eso, cada guerrero del mercado debe estar listo para interpretar estas señales clave y mantener la visión de largo plazo. Esto es pura criptoresistencia. Regulador del Reino Unido levanta la prohibición de ETN cripto para minoristas. Estaba ahí, frente a todos, pero pocos lo estaban viendo. Eso cambia el juego. El regulador del Reino Unido ha levantado la prohibición de los ETN criptográficos para inversores minoristas. Por otro lado, esto abre una ventana crucial para que la acumulación institucional y de pequeños jugadores se acelere en el mercado cripto. Cuando empecé a escarbar en los flujos de ETH, lo que encontré fue brutal. Además, esta decisión puede ser un movimiento estratégico para preparar la próxima fase de la guerra financiera silenciosa, donde la soberanía monetaria se redefine. Por lo cual, ahora más que nunca, es clave observar cómo se mueve la liquidez y qué jugadores están entrando en escena. Recuerda, la estrategia clave aquí es consolidar bajo presión, para luego borrar resistencias y tomar control. Genius y las reglas para monedas estables. ¿Te doy lo que tu cerebro de trader necesita oír ahora mismo? Genius ha establecido nuevas reglas para las monedas estables, pero sigue siendo vago respecto a los emisores extranjeros. Esto no es solo burocracia, sino un intento de controlar el campo de juego en la soberanía 3.0. La segunda parte de la fórmula institucional es acumular antes de que se note. Por lo tanto, mientras muchos miran a Bitcoin o Ethereum, el verdadero pulso está en cómo se regulan y manejan estas monedas estables. Aquí la narrativa se rompe, justo antes del posible rebote en todo el ecosistema DeFi. Por eso, prestar atención a estos movimientos puede ser la diferencia entre anticipar el giro o quedar atrapado en la tormenta regulatoria. Demócratas presionan al regulador bancario sobre monedas estables y Trump. Esto es adictivo. Cada vela importa, cada soporte habla. Los demócratas están presionando al regulador bancario para investigar los conflictos relacionados con las monedas estables y Trump. Por lo tanto, esta jugada política no solo es un episodio más, sino una pieza clave de la guerra por el control del sistema financiero. Primero enfócate en Bitcoin, luego mira cómo las altcoins reaccionan. Mientras tanto, esta presión puede ser la punta de lanza para un nuevo capítulo de regulación dura, que
que impactará directamente en la narrativa institucional y en la estrategia silenciosa de acumulación ninja. Por eso, aunque parezca solo política, aquí se decide quién dominará la soberanía monetaria en esta fase de guerra cripto. Análisis técnico diario. Cripto en el campo de batalla. BTC $115.500. Bitcoin se mantiene sólido por encima de los $115.000, con un soporte fuerte cercano a los $114.200. Pero ojo, hermano, si esta base falla, podríamos ver una caída rápida hacia los $100.000, incluso llegando a los $95.000 en una corrección más profunda. Algunos analistas hablan de una sacudida táctica, una limpieza de mercado para preparar un nuevo rally. ¿Será una trampa de osos o simplemente un reajuste necesario antes de despegar? La estrategia aquí es clave, y solo los verdaderos guerreros sabrán aprovechar el momento. ETH $3.630. Ethereum sigue reforzando su zona de consolidación en torno a los $3.600, enfrentando una resistencia crítica en los $3.810. Si ETH consigue atravesar esta muralla, podríamos estar viendo un salto directo hacia los $4.000. El ecosistema DeFi sigue vibrando fuerte, con las DApps y soluciones Layer 2 liderando el volumen y la innovación. Sin embargo, un retroceso a los $3.500 no está descartado, por lo que más vale estar preparados o perder terreno en esta guerra cripto. XRP $3 con un centavo. XRP ha cedido algo de fuerza y ronda los $3, pero se mantiene firme sobre el soporte de $3 con un centavo. Una noticia institucional o legal podría ser la chispa que dispare su próximo movimiento, ya sea hacia arriba o hacia una corrección temporal. Mantente atento, porque XRP siempre guarda sorpresas para los que saben leer las señales. Sol $170. Solana pelea por mantenerse fuerte en el soporte alrededor de $165, con presión creciente para superar los $175-180, niveles que marcarán su próximo rumbo. La red muestra señales claras de recuperación en volumen e impulso, lo que podría darle ese empujón que necesita para dejar atrás las correcciones previas. Este es un mercado que no perdona a los indecisos. DOGE 21 centavos. Dogecoin sigue firme por encima de los 20 centavos y apunta a romper la resistencia de $23 centavos 0,24. La comunidad meme está más activa que nunca, y un rally fuerte podría estar a la vuelta de la esquina si el momentum vuelve con fuerza. Recuerda, Doge no necesita lógica, solo un buen impulso y la energía de su comunidad para seguir subiendo. Geopolítica cripto, la guerra por el control monetario, la presión del FMI y Gafi sobre las monedas estables y la soberanía monetaria. Por lo tanto, mientras el FMI y el Gafi intensifican su vigilancia sobre las monedas estables, la batalla por la soberanía monetaria 3.0 se calienta a niveles nunca antes vistos. Esto no es una simple regulación, sino un movimiento estratégico que busca dominar el relato y controlar el criptoespacio profundo. Por otro lado, estas presiones reguladoras están diseñadas para frenar la rebelión financiera que las DeFi y las monedas estables representan frente al sistema tradicional. Lo que ves aquí no es casualidad, es la sombra de una guerra silenciosa que definirá quién controla el dinero del futuro. Mientras tanto, países con soberanía monetaria fuerte están explorando alternativas descentralizadas para evadir este control, dando lugar a una reconfiguración global del poder financiero. Así que mantente alerta, porque esta fase de guerra cripto está lejos de terminar. Entonces, el Reino Unido levanta la prohibición de los ETN criptográficos para inversores minoristas, lo que podría parecer un avance hacia la democratización del mercado cripto. Pero por lo cual, esta apertura también tiene un trasfondo estratégico: preparar el terreno para una mayor supervisión y control bajo la narrativa institucional. Aquí es donde la narrativa se rompe, justo antes de que veamos una posible nueva ola de adopción o un control más rígido. Además, esta maniobra puede acelerar la acumulación silenciosa de activos cripto por parte de inversores minoristas.
Por otro lado, en Estados Unidos, los demócratas intensifican la presión sobre los reguladores bancarios para investigar conflictos relacionados con las monedas estables y la influencia de Trump. Esto no es solo una disputa política, sino un capítulo crucial de la guerra por la narrativa y el control financiero global. Esto va mucho más allá de la política. Aquí se juega quién domina la estructura financiera del mañana. Además, este enfrentamiento puede traer consigo cambios regulatorios que afectarán directamente al mercado cripto. Reflexión final de lo sucedido el día de hoy. Esto puede sonar increíble, pero aquí es donde encaja todo. Por lo tanto, estamos ante un punto decisivo donde cada movimiento en Bitcoin y las regulaciones globales están redefiniendo la soberanía financiera y la guerra cripto actual. Déjame mostrarte por qué esto es algo gigante. Mientras los grandes actores mueven sus fichas en silencio, la comunidad cripto construye la base de una revolución que nadie podrá parar. Investigando a fondo, descubrí algo fascinante. Lo que parecía un simple retroceso es en realidad una fórmula en 3 pasos que definirá el siguiente ciclo alcista. Esto estaba justo frente a nosotros, pero pocos lo notaron. Aunque parezca complicado, en realidad es bastante claro. Primero das a la comunidad lo que necesita, señales claras de soporte, resistencia y volumen que anuncian un cambio. Por otro lado, el siguiente paso crucial es la paciencia y la unidad entre los guerreros del mercado. Así que, resuélvelo así, mantente firme, observa cada vela, cada soporte y cada noticia con atención porque este juego es adictivo. Y aquí mismo está el secreto que impulsa esta rebelión financiera silenciosa. Mientras tanto, recuerda que hay 3 claves que marcan la diferencia: soporte sólido, presión institucional oculta y una narrativa cripto profunda que pocos entienden. Déjame simplificarlo. Esto no es un ciclo cualquiera, es la reconfiguración del poder financiero global. Por lo cual, te invito a seguir en esta batalla junto a nosotros. Así que, guerrero de Satoshi Manía y devoradores de la blockchain, mantente alerta, suscríbete, activa la campana. Y acompáñanos en esta lucha porque cada Satoshi es un voto en esta rebelión silenciosa que está por cambiarlo todo.